13:37 y a ritmo de Boquerini nos metemos no en las calles de Madrid, con esta música nocturna de las calles de Madrid, sino en la sección que nos trae cada mes Mariano Navarro para contarnos de qué pasó por las calles de Madrid, por las de Guadalajara, por toda España, un mes de noviembre, de vaya usted a saber qué año. Buenos días, Mariano. Digo, no sé, no aparece este hombre, se lo habrá llevado el viento, le habrá caído un chaparrón, pero no, veo que estás aquí fiel a tu cita mensual. Cuéntame, buenos días y bienvenido de nuevo. Buenos días, muchas gracias, José Luis. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Bueno, pues vamos a meternos ya en el ajo, que son y 37, y aquí hay mucho que contar. Cuéntanos, en noviembre, Sí. en la historia de España, ¿qué es lo que ocurrió así más destacable? ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el año 392, época Ostras, romana. siglo IV, El tardo siglo imperial, IV sí. estamos en la quinta provincia romana, que era Hispania. Uh-huh. Y Teodosio, hay que recordar, yo creo el año pasado ya lo comentamos esto, que el Imperio Romano tuvo tres importantes emperadores de origen hispano, Uh-huh. cerca de Sevilla. De Itálica. Uh-huh. De Itálica, correcto. Uh-huh. Teodosio, Trajano y Adriano. Efectivamente. Teodosio fue el primer, es que en el año 392 declaró, en noviembre del 390, declaró como religión oficial del Estado romano, del Imperio Romano, la religión cristiana. Bueno, para la gente que tenga un poco de lío, Constantino I, el Grande, fue el primer emperador que adoptó él la religión cristiana como propia, pero Sí. quien la implementó en todo el Imperio Romano fue Teodosio, que era de origen segoviano, este emperador. Ajá. Y Trajano, por este orden, Trajano y Adriano, Sí. que eran de Sevilla, Sí. fueron emperadores que el Imperio Romano les debe mucho a ellos, porque con Trajano fue el más extenso de la máxima historia, el expansión, Imperio efectivamente. Romano. Uh-huh. Exacto, y con Adriano, o sea, a Trajano extendió el imperio lo máximo que ese imperio tuvo, y a Adriano se le ocurrió la idea de perimetrarlo. O sea, ríete tú de la muralla china, porque este hombre perimetró todo el imperio, literalmente lo perimetró. Lo más significativo es el muro de Adriano que divide a Inglaterra y Escocia, que mucha gente, eso es, de que lo dividían de los bárbaros, porque consideraban que los escoceses eran unos bárbaros. Sí, entonces, eso decían, mucha gente, seguro que ha del visto muro para arriba, los escotos dan mucha guerra para lo poco que aportan, así que dijo así Adriano, fue. aquí hacemos un muro y Escocia para vosotros. Pero hay infinidad de documentales donde se habla del muro de Adriano. Sí. Oye, en ninguno, nunca he oído mencionar que Adriano era un emperador de origen hispano. Pero bueno, lo decimos nosotros para que quede constante. El único romano de origen hispano que conoce el resto del mundo es Gladiator. Sí, es verdad. Bueno, que también, oye, es pero verdad, un efectivamente, hispano bravo, ¿eh? Sí. Trajano y su sucesor Adriano llevaron, bueno, sobre todo Trajano llevó el imperio a su máxima extensión territorial y eso no se nos puede olvidar. Pero bueno, sí. seguimos Bueno, quien vaya avanzando. a Sevilla puede ver las ruinas de Itálica, en Santiponce. Puede hacer una visita que son muy interesantes. Bueno, vamos ahora al 28 de noviembre de 1493. Cristóbal Colón hace su segundo viaje a América y descubre Jamaica, pone pie en Jamaica y en Puerto Rico. Entonces es importante porque después Jamaica fueron los ingleses quien la invadieron y quien finalmente pues la administraron durante todos estos años de colonia que tuvieron. 1519, Hernán Cortés con su ejército llega a Tenochtitlán, al territorio de Moctezuma. Y luego, eso fue el día 6 de 1519 y el día 8 de 1519 es cuando Moctezuma se reúne con Hernán Cortés y finalmente derrota a Hernán Cortés a Moctezuma. Para que la gente sepa esto de que Hernán Cortés mató a todos, a ver, es imposible que con 200 hombres aproximadamente que llevaba pudiese derrotar a un ejército como el de Moctezuma. Entonces lo que pasó es que Hernán Cortés tenía una mujer que era malinche, de origen mexica,
Doña Marina, y, en español, Doña Marina, y esta mujer que hablaba, claro, todos los idiomas, todos los dialectos de las tribus mexicas, pues organizó que se uniesen a los nuevos personajes estos, a los nuevos exploradores, que los veían un poco como dioses por el aspecto que tenían, porque además en sus religiones muchas veces decía que llegaría un señor con armadura y esto. Entonces se aliaron con Hernán Cortés y lo que hicieron fue derrocar a Moctezuma, porque Moctezuma, pese a lo que al señor López Obrador le gusta decir, era un señor bastante sangriento, que hacía infinidad de sacrificios humanos, que curiosamente los hacía con los de las otras tribus. Entonces, claro, esta gente estaba ya un poco harta de que siempre fuesen ellos los sacrificados y nunca los de la tribu de Moctezuma. Con lo cual ahí empezó la revuelta y finalmente pues Hernán Cortés se hizo con el control de Tenochtitlán. Y del resto de lo que conocemos ahora como México, si no Hernán Cortés, bueno, pues digamos las huestes que luchaban también la causa de Cortés. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Nos vamos ahora también a 1519, el día 7, justo en medio de este suceso de Hernán Cortés. Empiezan las primeras revueltas de los comuneros contra Carlos I de España. Sí. Carlos I de España, hijo de Juana de Castilla, no Juana la Loca, que no me gusta nada eso de Juana la Loca, y Juana Felipe el Hermoso. Juana de Castilla, que nació en los Países Bajos, en Gante, si no recuerdo mal, sí. Pues llega a España a través de Tazones, un pueblo que está en Asturias. Entonces, claro, como heredero, llega aquí, no sabía prácticamente hablar español, castellano, y empiezan los primeros movimientos de insatisfacción porque no hereda el trono uno de la dinastía Trastámara, como hasta ese momento habría sido, ¿no? Entonces, bueno, son los primeros movimientos. Los cabecillas fueron sobre todo Bravo, Padilla y Maldonado, que seguramente mucha gente los conocerá, y después en la batalla de Villalar de los comuneros en Valladolid, pues fueron decapitados cuando los derrotó Carlos I, quinto de Alemania, primero de España, quinto de Alemania. Muchos más temas ahí por medio, empezando porque Carlos no vino solo, vino con una corte de flamencos que se quedaron aquí con todos los mejores puestos. Cuando se fue dejó un regente, Adriano, creo que la primera revuelta que acabas de mencionar aquí en Castilla se dio cuando Carlos precisamente iba camino de Aquisgrán a por la corona imperial que les había tocado pagar a los pecheros castellanos. Es decir, no es tan sencillo como decir, es que como no era un Trastámara, la gente se rebeló. No, hubo muchísimas cosas, muchísimos problemas generados aquí en Castilla contra los que se rebelaron los castellanos. Sí, sí, es cierto, pero además todo esto venía avalado por su tía Margarita, que estaba muy de la mano y muy acorde con los Trastámara en que esto fuese así. Pero es verdad que ahí un poco hicieron un apaño con los de los Países Bajos, que luego me hace mucha gracia cuando en época de Felipe II hablan de lo mal que se portó Alba, el duque de Alba, allí. Oye, perdona, que los Nassau, Guillermo de Orange, fue un pajarero, como dicen en mi pueblo, y claro, como consecuencia de ser un tío de poca palabra y además de haber pasado a cuchillo a muchos infantes españoles, el duque de Alba pues se plantó allí y soltó sus manos por donde quiso. Claro, que no estoy diciendo que estuviese bien hecho, pero que las cosas en absoluto, no son pero que hasta el día de hoy, claro, aún a día de hoy yo creo que hay lugares en los Países Bajos y creo que incluso en Inglaterra en los cuales en lugar de decir a los niños pequeños que viene el coco, se dice que viene el duque de Alba. Sí, eso que viene el duque de Alba. Pues fíjate eso ha pasado durante siglos, que era un poco se tomaba como paradigma de los horrores, ¿no? Pero bueno, también algo haría, evidentemente. Sí. Vamos a ir avanzando, que nos quedan 5 minutillos de sección. Pues tenemos que darnos mucha prisa, porque mira, vamos a ir un poco viendo qué cosas más importantes. Mira, el 6 de noviembre de 1522, la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano llega al estrecho de Magallanes y da la vuelta al pico a la Tierra de Fuego. Al cono sur. Al cono sur, por el estrecho de Magallanes, justo al sur de Argentina y Chile. Más cosas.
1578, es que no tenemos tiempo, ¿eh? 1578, Felipe II, fíjate, ordena explícitamente que se castigue a todos los clérigos y a todos los conquistadores, exploradores, que maltraten a los indígenas. Hay una carta que el Madrid la dirige diciendo que explícitamente se castigue a todos aquellos que maltratan a los indígenas. Hablando de cosas importantes de cómo nos han visto los ingleses. La expedición Balmis, estamos el 30 de noviembre de 1803. Cuenta. La expedición Balmis, que todo el mundo habla de Isabel Zendal del hospital, pero para quien no lo sepa, fue la enfermera que llevó a 22 niños que tenían inoculado la viruela para llevarlos a las provincias de ultramar de España, porque los niños no desarrollan, sí mantienen el virus, pero no desarrollan la enfermedad. Y fue una vacunación masiva para erradicar de los territorios españoles la viruela en las nuevas provincias de ultramar. Como curiosidad, los ingleses hicieron exactamente lo mismo, pero con sentido contrario. Pero además con otro sentido. Llevaron a presos adultos que desarrollaban la enfermedad de la viruela a sus colonias, porque eso observaron que así disminuía drásticamente la población de indígenas de sus colonias. Colonias, lo nuestro eran provincias de ultramar, lo suyo eran colonias. Pero fíjate qué diferencia de tratar un problema como el de una enfermedad como el de la viruela, cómo lo trataron los españoles y cómo lo trataron los ingleses. Estamos hablando ya de, guerra virológica en el siglo... Claro. Siglo... bueno, de hecho, mira, no se me había ocurrido nunca, pero casi es la primera guerra bacteriana guerra no, el primer exterminio bacteriano provocado por los ingleses, por cierto, contra los contra aquellos que les molestaban contra su población, sí. Tremendo. Mira, nos quedamos mejor con la expedición Balmis y esos 20 y tantos niños que eran en bases de vacunas. Qué poco se habla de esto. En fin, continúa, por favor. Sí. 11 de noviembre de 1778, Nueva Orleans. Todo el mundo conoce Nueva Orleans, la primera ciudad que se fundó en la Luisiana fue Nueva Iberia. Quien tenga curiosidad, abre Google Maps, se va a Nueva Orleans, lo amplía y al norte-oeste va a haber Nueva Iberia, que fue la primera ciudad, existe todavía, claro, la primera ciudad que se fundó. Luego llegaron los franceses, hicieron una ciudad al lado llamándola Nueva Orleans. Bueno, estas cosas que tiene la historia, ¿no? Más cosas. 1833, importante, división provincial de Javier de Burgos. Es la primera división provincial, basándose Javier de Burgos era muy afrancesado y basándose en los departamentos franceses hizo la división provincial que conocemos hoy. Y de hecho hay dos curiosidades. Había dos provincias más. Una que era la provincia de Calatayud, que luego la integró en Zaragoza, y otra que era la provincia del Bierzo, que luego la integró en León. Pero había dos provincias más. Más cosas. Clara Campoamor. De elecciones de 1933. La primera vez que las mujeres votan. Todo el mundo conocerá la figura de Clara Campoamor. Para todas estas del Ministerio de Igualdad les diré que Margarita Nelken estaba en contra diputada comunista, en contra de que votasen las mujeres. Así es. De hecho propusieron tonterías tan extravagantes como que solo pudiesen votar a partir de los 45 años o que las monjas, el clero, no pudiese votar, porque al final la mujer en aquella época estaba muy ligada a la iglesia y pensaban que podían tener su voto muy influenciado por los sacerdotes. Pero fíjate cómo ellas dan la vuelta a la tortilla y sin embargo yo no las he oído hablar nunca de Clara Campoamor, pero bueno, o pocas veces de Clara Campoamor. Así es. Nos vamos un poquito más reciente, que ya no quiero... Muy rapidito, que tenemos un minuto. Muy rápido, bombardeo de Cabra, hablan del de Guernica y se les olvida el de Oviedo y el de Cabra, el 7 de noviembre de 1938, fue un bombardeo a la población civil de Cabra. Y luego también quisiera recalcar los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, que empezaron el 7 de noviembre de 1936, donde fusilaron alrededor de 5.000 personas y algunos intelectuales, por ejemplo, don Pedro Muñoz Seca, que todo el mundo habla de Federico, que está muy mal, obviamente, que se fusile a nadie,
pero siempre parece que los intelectuales solamente eran de un bando y no de otro, y había de todos. Invito a la gente que busque intelectuales de derechas fusilados en el periodo de la República y verá la lista tan tremenda que hay. Y por último, nuestra amiga ETA. En los meses de noviembre, ETA hizo 55 atentados con 69 víctimas. Para que no se olvide en manos de quien algunos nos tienen gobernando. José Luis, te puedo decir más cosas si hay más tiempo. Si no tenemos más tiempo, lo haremos ya mientras nos tomamos un café tú y yo, pero para este mes la sección se nos ha terminado lamentablemente. Muchísimas gracias, Mariano Navarro, por compartir con nosotros tu sabiduría, tus conocimientos y tus investigaciones. Hasta el próximo mes. Tú me las implementas. Gracias. Adiós.